No hay un solo proyecto industrial que haya cuajado en Michoacán. Ninguno. Uno. Y todo lo que llega en materia de mercancías al puerto, al recinto portuario, lo trepan a un camión o lo trepan al tren y se van. Se acabó. Y ahorita tendríamos un Ixtapa. Le hubiéramos quitado todo a Iztapa. El 80% de la ocupación hotelera en sus diversas versiones, como el Airbnb, todas esas aplicaciones que rentan casas y los hoteles, el 80% de la ocupación hotelera Es morelena. Llegaron los mineros, tomaron las instalaciones en detentando el contrato colectivo. Cuando la empresa dijo, ¿quién? Los mineros, vayan a la chica. Yo te digo, sí hay compañeritos muy jodidos que se ven en la necesidad de andar taloneando y piden una feriecilla, sí. Hay otros muy mercenarios que se la pasan madreando un político todos los días, lo putean en las redes sociales y les dan dinero y al siguiente día ya son chingones. Vamos a changonguear. It's time. It's time. It's time. El Michoacanazo. Bienvenidos. Welcome. Hola amigos de la A a la Z, del 1 al 100, del norte al sur, del oriente al poniente, atravesando por la Madero y cruzando por la Morelos. Les saluda como cada semana su amigo, su cuate, su camarada, su cuaderno de doble raya, Eli Castillo, a la orden, pal desorden, transmitiendo desde las instalaciones changungueras ubicadas en el centro histórico de Gaspacholandia, en un número más de esto que es Aso, el Michoacanazo. Ya saben, hablando este podcast que está dedicado a todas aquellas cosas interesantes que brotan desde Morelia, Michoacán, para el mundo mundial, porque ya saben, aquí no vivimos en Tlaxcala, vivimos en un lugar tan extraño, tan surrealista, que luego cuesta trabajo entenderlo, y también pues es por ese motivo de este podcast, para tratar de comprender qué es lo que sucede en nuestro lindo pero conflictivo Michoacán y sus caminos, a veces bloqueados, a veces tomados, a veces libres, en fin. Y para ello, para hablar justamente de ¿por qué no sacamos al Buey de la Barranca en Michoacán? Un estado que tiene todos los recursos, tiene costa, tiene monte, tiene bosque, tiene playa, pero pareciera pues que no tiene desarrollo, nomás no llega el desarrollo. Y esto no es una cuestión de ahorita, sino de años, tal vez hasta de siglos. ¿Qué pex con Michoacán? Y para ello nos acompaña, para hablar de todo este tema, pues ya saben que aquí procuramos traerle gente que tenga conocimiento, que tenga expertise en la materia de cada uno de los temas que vamos a hablar. Y justo yo dije, esta es la persona indicada, la adecuada, para tratar de entender, que nos comparta, porque es además un periodista de 5 suelas, 7 mares, que ha recorrido todo tipo de mundos y ha conocido todos los estratos sociales michoacanos. Él es ya un viejo lobo de mar, como decimos por acá, el maestro Armando Saavedra. Maestro. Gracias. Buenas tardes, Eli, buenas tardes al auditorio. Pues sí, aquí estamos una vez más aquí en Changunga, y bueno, pues vale la pena abordar todos los temas que son los de actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en este estado? Mira, Eli, yo creo que le buscamos, decían allá en mi tierra, chiches a las lombrices. La explicación por qué estamos tan jodidos es bastante simple. Un solo problema: seguridad. Michoacán es un estado sumamente inseguro. Y entonces yo creo que el problema de la inseguridad está que desde que yo me acuerdo, más o menos en los últimos 15 años o 20, no, todo lo que va del siglo, no hay un solo proyecto industrial que haya cuajado en Michoacán. Ninguno. Uno. Puras ilusiones y promesas. Que iban a venir los autos chinos, un ensamblador en una época de Felipe Calderón, y nada, que el puerto de Lázaro Cárdenas ahora se iba a despuntar como el principal puerto del Pacífico. Fíjate, yo soy de los detractores del puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Porque está mal hecho? No, yo he vivido en Lázaro Cárdenas, viví algunos años en Lázaro Cárdenas, alguna ocasión en la década de los 80s, y desde entonces me di cuenta que Lázaro Cárdenas, el puerto, a Michoacán no le produce nada. No le deja nada, no nada. Se queda nada para el estado. Pregúntale a la presidenta, al presidente municipal actual de Lázaro Cárdenas,
si las empresas que están en Lázaro Le Cárdenas invierten. pagan el predial. Yo cuando fui la última vez, ni señalamientos viales tenían en eso que llaman ciudad, puerto. No, nada. Y todo lo que llega en materia de mercancías al puerto, al recinto portuario, lo trepan a un camión o lo trepan al tren y se va. Se acabó. ¿Qué deja? Los empleos que genera esa zona, que está ya más automatizada, sigue siendo empleos que no satisfacen las necesidades del empleo que tiene el puerto, o sea, la ciudad de Lázaro Cárdenas. Sicarsa, en lugar de ir creciendo, va disminuyendo. Su producción. Primero, porque tiene problemas de acero muy grandes. Dos, porque tiene un sindicato muy cabrón y que lo tiene agarrado muy feo. Y entonces, el hindúe, Mittal, ese cuate ya no quiere invertirle más a esa cosa. Sí, como que ya se nefasteó. Y tú veas, yo me acuerdo que Sicarsa, cuando yo estuve en 1982, 81, que llegué a Lázaro Cárdenas, la empresa de que se llamaba era Sicarsa, Siderúrgica Lázaro Cárdenas de las Truchas. Sin la segunda etapa, con la pura primera etapa, tenía cerca de 21,000 trabajadores. Cuando se hizo la segunda etapa, que se construyó la segunda etapa de Sicarsa, la siderúrgica llegó a tener 30,000. Ahorita creo que escasamente llegan a 12,000 trabajadores en Sicarsa. Y alguien me daba un dato hace días que ya andaban en 7,000. Y ahí en esa época que usted menciona, en los 80, era cuando se pensaba que Sicarsa y que Lázaro Cárdenas iban a despuntar. El gobierno federal le metió mucho dinero cuando constituyó empresas como Sidermex. La empresa Sidermex se encargó de todo lo que tenía que ver con el acero, y entonces tenía Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas en Lázaro Cárdenas, tenía ILSA en México, en la Ciudad de México, Jalata y Lata de México, y tenía Altos Hornos de México en Monterrey, y tenía la de Monclova, la siderúrgica de Monclova. Se hizo Sidermex. Luego el gobierno federal impulsó otras empresas y se hizo Fertimex. Se constituyó Fertimex. Fertimex era una empresa extraordinariamente importante para Lázaro Cárdenas, porque había un programa del gobierno federal que tenía por objeto meterle fertilizante al campo mexicano. Cuando se apoyaba al campo. Pues sí, usted sabe que todos los programas federales, todo lo que tenga que ver con el conservadurismo y neoliberalismo, a todo le dieron en la madre los señores que están actualmente en el poder. Se hizo productora mexicana de tubería. Yo recuerdo que para hacer esa empresa, en productora mexicana de tubería, se lograron producir tubos de hasta 5 metros de diámetro. Y se mandaron a todo. Luego se hizo NKS. NKS es el acrónimo de Nippon Koka, una empresa japonesa. Cobalt Steel, otra. Y es Nacional Financiera, Cobalt Steel y ya no me acuerdo. ¿No era algo de Subcorea? No, era una empresa japonesa. Okay. Japonesa. Por eso es NKS. Entonces era Sidermex, Cobalt Steel y Nacional Financiero. Esos eran los dueños de la sociedad. Hicieron NKS. Yo recuerdo con mucha precisión la llegada de la maquinadora de NKS, porque ellos hacían rodillos para las grandes turbinas, las turbinas industriales generadoras. Todos los rodillos de las turbinas de la presa más grande que hay en la cuenca del Amazonas en Brasil, son rodillos que se hicieron aquí en NKS. Son rodillos muy grandes. Bueno, esa maquinadora, me acuerdo que llegó en un barco y se usaron unos especie de plataformas, de esas que traen como 800,000 llantitas. Uh-huh. Y fue todo un operativo, porque iban los de la Comisión Federal cortando la energía eléctrica a lo largo de la avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar a la isla del Cayacal. Luego, cuando iba a pasar el puente de la isla del Cayacal, los puentes Cuates, tuvieron que regresarse porque a la hora de que pasó el Loboy, el puente dio de sí
y Ya se andaba ya se andaba tronando. venciendo. Entonces tuvieron que parar la máquina ahí y hacer un vado a lo largo del río, lo ancho Del Balsas. del Balsas, y se hizo un vado con camiones de Para darle tierra y vuelta. arena para pasarlo por ahí. O sea, fue algo extraordinariamente Y que ahí parecía que Michoacán iba a empezar a despuntar industrialmente hablando. sí, claro. Pero, tin, cuin, cuin, cuin. A ver, ya que estamos en Lázaro Cárdenas y en la costa, un día usted me platicó y de ahí dije, un día tengo que platicar con el maestro y con el auditorio de esto. La gran pregunta de ¿por qué somos uno de los dos estados, junto con Chiapas, que no tiene desarrollo turístico en su costa? Que no tiene hoteles, no Bueno, tiene aquí hay una historia. Porque hay quien se dice que las playas michoacanas no están buenas, no están chidas, No es cierto. bonitas, cuando Michoacán tiene fácil, te puedo decir, son 203 kilómetros de playa. Desde la boca del río Balsas hasta lo que ya se conoce como Cerro de Ortega, que es donde está Boca de Apisa, Ujú. Cerro de Ortega, Gila. hasta ahí. Ujú. Son 203, 210 kilómetros de playa. En esos 200 kilómetros debe haber cuando menos 150 playas extraordinariamente hermosas. Sobre todo tiene unas bahías increíbles, unas ensenadas de romance, en serio. Sí, yo Y luego está la playa de San Juan de Alima, que es una playa que tiene cerca de, si no me acuerdo, creo que eran 8 o 10 kilómetros de largo, y totalmente plana. Y yo recuerdo perfectamente que en los tiempos del licenciado Carlos Torres Manso, 1974-1980, don Carlos, los negocios de su esposa, doña Luzaló, don Carlos en paz descanse, era la hotelería en las Islas Canarias. O sea, es familia de lana. O sea, doña Luzaló no vino a robarse un peso de Michoacán para tener sus hoteles en las Islas Canarias. Entonces, tenía mucha relación con hoteleros el licenciado Torres Manso. Y recuerdo perfectamente que él invitó al dueño de la cadena Hilton, de todo el mundo. él vendría siendo el abuelito de Paris Hilton, de la influencer y Yo creo que es el papá. el papá, ok. El papá. Y lo trajo, y en esa ocasión, en esa época, nosotros estábamos en la dirigencia de la universidad y teníamos buena estima del licenciado, y a mí lo personal me hizo favor de invitarme, y fuimos, y ahí le mostraron todo, y no sé si tú has venido alguna vez de Colima hacia Lázaro Cárdenas, y antes de llegar a San Juan de Alima hay una subida que llega y hay un mirador, y se ve perfectamente toda la hermosura de lo que es la playa de San Juan de Alima. Y el señor se maravilló cuando vio eso, digo, Aquí la hacemos, aquí me pongo un Hilton, un él, resort, él quería meter 15 hoteles ancla. 15 hoteles. Él dijo, metemos una cadena de 15 hoteles, todos. Por supuesto los Hilton más, pero hablábamos en aquella época de las cadenas de esa época. El Calinda y Todos esos. Holiday Inn. Los Holiday Inn, los Barceló, los O Pacífica. sea, aquí ahorita tendríamos un Ixtapa. Le hubiéramos quitado todo a Iztapa. Porque entonces ya estaba planteado que a partir directa, cabrón, de Apaxingán a Lázaro, ¿cómo se llama? ¿A Lázaro? No, Al puerto. no, a ¿cómo se llama? A Faro de Faro de Bucerías. Porque hay una carretera que viene por Cualcomán, Villa Victoria y llega a Aquila. Pero es una carretera que está así. Y hay una manera de darle la vuelta. Yo recuerdo que hicieron un estudio en donde la carretera, si bien es cierto que no es recta en su totalidad, tiene grandes tramos rectos. Y entonces era hacer la autopista, pero no los mugreros de autopista que tenemos ahorita al lado. No, una autopista de 8 carriles directo. Entonces se hablaba de hacer una inversión total importantísima. Y lo curioso era que el señor Hilton dijo, y yo me encargo de todo. Ustedes lo único que tienen que hacerme es ayudarme a la infraestructura para llegar a sentarnos. Me ayudan a comprar la tierra
hay que comprarla. Claro, Ningún inversionista puede venir a Michoacán si no invierte en lo que es de él. claro. Un terreno tiene que ser de De él. él, sí. No, no. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo. Porque mis amigos de la comunidad indígena de Aquila, que tú sabes que Aquila debe de ser el municipio más grande de Michoacán, territorialmente hablando, empieza en Tenexpa y termina en Coahuayana, hay un ratito del ranchito, entonces debe tener como, de costa, el municipio de Aquila debe tener yo creo que 120 kilómetros, yo creo. Entonces, la comunidad indígena de Aquila, la comunidad indígena de Palos Marías, Ostula. la de Ostula y otra más, eran 4 comunidades indígenas, le dijeron al gobierno, al Liceo Torremanso, no vendemos. La única manera que podemos participar es como socios. Y entonces el cuate Hitler le dijo, a ver, no podemos hacerlo así. No, nadie va a venir a invertir en aquella época 10,000 millones de dólares en algo que no es de él. Un terreno que a la hora que se les pegue la gana a ustedes, tú sabes que el que construye en terreno ajeno lo pierde. Claro. Y entonces los cuates decían, bueno, ok, te vendemos el terreno, pero en lugar de que nos pagues, nos haces socios de los hoteles. Y pues tampoco. Queremos ser socios. Pues queremos tener nuestro hotel. Y que los empleos de los hoteles sean para nosotros, para nuestros hijos y nosotros mismos. La comunidad. Para la comunidad. Y el cuate les dijo, a ver, primero, no puedo hacer los socios tampoco. Lo que sí puedo hacerles es pagarle bien la tierra, bien pagadita. Y nomás quiero de la carretera a la playa. Y quiten ahí los 40 metros o 25 metros de la zona federal, y todo lo demás se los pago. 2, sí les doy los empleos, todos los empleos se los podemos dar a ustedes, pero primero tenemos que poner un tecnológico de la industria turística. ¿Para qué? Capacitarlos. Para prepararlos. Sí, podemos llevar a doña Cholita que haga cocina tradicional, pero ¿no? Pero todo lo demás debe de ser personal especializado y capacitado. Y los cuates no quisieron. Y abortó el proyecto. Y ahí se perdió la única y última oportunidad, ¿no? Sí. Porque no se ve que alguien quiera venir a invertir. No, ¿quién? Ahorita, bueno, en aquella época no estaba tan jodido el asunto de la seguridad. Hoy en la actualidad, esa zona es la más privilegiada de los narcotraficantes. Ahí bajan los aviones. Los submarinos, ahí había. O salen submarinos o demás. Entonces, los narcotraficantes, los grupos delincuenciales, tienen agarrados en el puño a los dirigentes de las comunidades indígenas, entonces nunca van a soltar los terrenos, porque saben que a la hora que entre la inversión extranjera en México, se acabó esa zona de... pues va a llegar seguridad, se les va a complicar todo el asunto, entonces, y se les acaban las pistas aéreas, por lo menos. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo ve esta visión romántica de gente que dice, no, a las playas michoacanas así están mejor porque son vírgenes, porque el ecosistema, porque las tortugas, mejor que se mantengan así? ¿Cómo ve pues como esa respuesta? Es como un poco como los que dicen, ya ven, por eso no se tenía que hacer un nuevo aeropuerto en Texcoco, porque ya se inundó y ya estamos recuperando el lago, y qué mejor que haya un lago que ya está rescatado, y ya hasta ahorita acaban de sacar un reporte de que 2,000 especies nuevas han encontrado de aves. Eso es una jalada. Yo nomás te pregunto, ¿nunca has visto la estadística de cuántos michoacanos vamos a la zona hotelera de Ixtapa? Somos el principal cliente de El Ixtapa. 80% de la ocupación hotelera en sus diversas versiones, como el Airbnb, todas esas aplicaciones que rentan casas y los hoteles, el 80% de la ocupación hotelera es son morelena. michoacanos. No, déjate Michoacana. que Michoacana Sí. solo el 20%. ¿Y sabes cuánta gente guerrerense va a Ixtapa? No, casi no van. El 2% o el 1%. Ellos son de Acapulco. Entonces, yo escribí en mi columna que se está leyendo ahorita, que por cierto la pueden leer en changonga.com,
y decía yo que el gobernador del estado debería de revisar la eficiencia de su gabinete. ¿Por qué razón? Porque yo veo que hay muchos miembros de su gabinete, primero, que son desleales. Dos, que son absolutamente ineficientes. Pues yo creo que él le quitó la estafeta a Genovevo. Genovevo era el que duró bastante dictando la política turística del estado, aunque no tuviera el cargo. Pero Genovevo, ahorita va la diferencia. Genovevo creó un solo producto turístico que no se pudo vender. La ruta Don Vasco. La ruta Don Vasco. Porque yo recuerdo perfectamente que se hizo una presentación de la ruta Don Vasco en Madrid, en una mundial de turismo, y cuando vieron la presentación que se hizo en un video, preciosa, muy bien hecha la presentación, se la editaron en México en el canal 13, y no, pues le aplaudieron, ¡ta madre! Y los mayoristas de las agencias de viajes me dijeron, oye, pero danos la relación de los hoteles que están en ahí, y cómo está la ruta, la infraestructura carretera, la infraestructura... ¿A dónde se llega? ¿A dónde se come? Y entonces dijo, no, bueno, es que ustedes deben saber que la ruta Don Vasco está muy cerca de Morelia, así que ustedes pueden llegar a Morelia y ahí se y pueden... hacer base y desplazarse. En la mañana se pueden ir y regresan en la tarde a dormir. Y decían, oye, no, nosotros queremos dormir ahí en Tzintzuntzan, en Pátzcuaro, en sí, Neronga, porque más como contexto, la ruta Don Vasco, hasta donde yo tengo entendido, nació como un símil, una copia para competirle al Camino de Santiago, Apóstol de Santiago de Compostela en España, donde hay ya mucho turista internacional que va a recorrer los caminos por donde anduvo Santiago el Apóstol de Jesús, que se dice anduvo en España. Y acá lo que se quería hacer con Ruta Don Vasco es estar en los lugares donde estuvo Don Vasco de Quiroga y donde tuvo influencia, los más significativos. Entonces dime, ¿la gente se quiere quedar en Santa Fe de la Laguna? ¿Dónde? Y fíjese ahorita, con todo el impulso que hubo de Coco, lo que hubiera sido en su momento, hace 4 o 5 años, un buen hotel en Santa Fe de la Laguna. En Chupícuaro, ¿qué hay? Nada. Había un hotel y se acabó. Y síguele, Oponguio, hay hotel, no hay. Y vas a Rongarícuaro, ¿hay? No hay. Si estás hablando de la ribera del lago de Pátzcuaro, que qué bueno que lo están recuperando, y yo se le aplaudo al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que estén haciendo la recuperación. Por enésima vez, intento. Bueno, y enésimo intento. Yo recuerdo pues a don Susanito, fue el primero que fundó una porquería que se llamaba Revelapa, rescate y no sé qué madres del lago de Pátzcuaro, y le metieron un dineral y trajeron una draga que se la pasaba ahí para limpiar el lirio. ¿Sí? Sí. Y de ahí el chiste de humor un tanto negro michoacano entre el círculo político rojo y periodístico de si desde que empezaron los planes y las comisiones especiales para rescatar al lago de Pátzcuaro, en lugar de gastarnos el dinero en proyectos, en planes, lo hubiéramos invertido en garrafones de agua, con todo ya ya lo hubiéramos llenado, ¿no? Bueno, entonces, en síntesis, la ruta Don Vasco fracasó, que era un buen proyecto, porque no fue acompañado de un programa de infraestructura. De desarrollo turística. Es un poco, maestro, también, hablando del presente, es que es imposible que le apuesten a que el producto se vende solo, porque es tan chingón, y la mariposa monarca no tenga accesos adecuados para entrar con tu carro, camioneta, a donde debes de ir. Y no hay hoteles. No hay buenos señalamientos, y para cagarla y cagar no hay hoteles. O sea... Bueno, los pinches restaurantes son piqueras, son ahí cocinillas. Y lo mismo pasa en Noche de Muertos, que es nuestro principal producto turístico mundial. O sea, los caminos para llegar, la infraestructura, todos ya lo sabemos. Yo creo que el que es moreliano sabe que no debe de ir a Pátzcuaro el 2 de noviembre porque no vas a llegar. Sí. Y ya para terminar, tenemos San José, la soga de las aguas termales en ¿cómo se llama? En San José de Gracia. No, en Tuxpan, acá en los Azufres. Los Azufres. Yo recuerdo, fíjate, desde el tiempo de don Carlos Torres Manso, se hizo unas cabañas que se hicieron en el faro de Maruata. Okay. Se hicieron los paradores, las cabañas en los balnearios, ahí en los Azufres, administrados por el gobierno del estado, propiedad del gobierno del estado. Y ellos, esas dos cosas,
demostraron que el gobierno, sea del color que sea, es un pésimo administrador, no sabe administrar. Se chingan la lana, como quieras, azules, amarillos, blancos, rojos, guindas, del color que quieras, todos los funcionarios públicos se roban la lana del gobierno. Ahí justo me gusta una frase de López Dóriga, que será lo que sea para muchos y para otros, pero me gusta ese que dice él, que llegando al poder todos son iguales. ¿Sí? Y otra vez, haciéndola yo de abogado del diablo ahora del gobernador actual de Ramírez Bedoya, yo coincido también con usted en que tiene funcionarios de todo tipo, unos más eficientes que otros, unos que nada más le están viendo la cara, otros que se la calientan, pero maestro, dígame qué gobernador de este siglo, para no irnos más para allá, no ha padecido de lo mismo. Se rodean de gente más inepta, tienen pocos buenos operadores. Fíjate, ¿cómo te imaginas? Además te voy a poner un solo ejemplo de cómo anda mi amigo Freddy Ramírez. Designó director, primero corrieron a la muchacha que estaba ahí, que era una mujer muy eficiente y muy honrada, Arely Gallegos, de Sí Financia, y pusieron un pinche pillo. Un pillo que es socio de una financiera que se chingó cerca de 300 millones de pesos de Sí Financia y que está demandado, que Arely lo demandó, esa financiera que es de Eloy Vargas y de ellos, los demandó. Pues corren a Arely y ponen ese capillo de director de Sí Financia. ¿Qué hablé? Entonces, yo creo que Alfredo debe de hacer si quiere salir limpio, si quiere buscarle una forma de salir sin problemas, tiene que hacer las cosas bien. Entonces, fíjate, dime una cosa, ¿tú te acuerdas no se vayan a ofender porque luego me regañan porque dicen que hablo mal de las mujeres? Pero es muy común en decir que cuando una mujer de mucha edad se casa, por primera vez pues, se le dice solterona, ¿no? Y no es impropio decirle solterona. Y dicen, uy, hasta que salió. Compadre, ya se lo había pasado casi el camión. No, antes eso era a los 20, ahora ya se da más chance a los 30, 40. Pues eso les pasó con el mendigo ese parque industrial. El parque industrial del Bají es uno de los ofrecimientos que el gobierno del estado de Bedoya ha ofrecido desde... se ha gastado más de 150 millones de pesos en estudios de factibilidad de ese parque. Nunca vendieron un pinche lote. Uno no han vendido. Y como no podían hacer nada, ¿qué crees que hicieron? Pues Bedoya se lo endilgó a la presidenta dentro de los parques industriales del bienestar. Y ahora, pues ya va a ser parque del bienestar. O sea, como la solterona, pues ya salió, ya no quedará bajo el resguardo ya quedaron. ¿Cómo cree que va a acabar eso? Porque parte de esta plática, una de las ideas que la gente creo que se va a quedar, o al menos yo me la quedo, y pasa cuando yo he platicado con usted de estos temas, que Michoacán, su historia reciente y contemporánea es de puro fracaso. Los proyectos que se quedaron a medias, las ideas que se iban a echar a andar, y ahí están. Porque esto del parque industrial, pues vayámonos a Peña Nieto, no nos vayamos tan lejos, su polo de desarrollo iba a ser en el puerto de Lázaro Cárdenas, llegó López Obrador y dijo esa idea está de la chingada, y ahora es lo mismo, nada más que revolcado, lo mismito, polos de desarrollo. A ver si te acuerdas, Eli, cuando Toño Soto era secretario de Desarrollo Económico. En tiempos de Silvano. Cuando era silvanista. ¿Te acuerdas que anunciaron la inauguración de una planta empacadora, procesadora de mango en Nueva Italia? Sí. Que hasta sacaron las máquinas y toda la madre. Bueno, en Bajo la Lupa logramos investigar y descubrimos que todo lo que estaba allí era puro ornato de escenografía como la de las películas. Estaban pintadas como si fueran unas máquinas lavadoras de mango y eran cajas de cartón. Para la foto nada más, una escenografía. ¿Dónde quedó toda la lana que se invirtió? El gobierno le entró y los mangueros al 50%. La planta costaba 300 millones de pesos. El gobierno le metió 150. Y los mangueros o los agricultores de la región le iban a meter los otros. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la ciudad mujer? La de Huetamo y la de Nueva Italia. ¿Dónde está?
Y tanto pedo que hubo por los terrenos. Bueno, a ver, dime. A ver, justo, ¿y dónde quedó la fábrica de turbinas que iba a ser la más importante de América Latina, ubicada en Salida Charo y de la cual nada más hubo por mucho tiempo una turbinota nada más ahí de ejemplo? No, bueno, ¿Dónde quedó la China FAO que iba a traer Salinas Pliego en Sinapécoro, justo donde van a hacer el polo de desarrollo el parque industrial de la bienestar. presidenta? ¿Dónde está quedando el complejo que pomposamente anunciaron los Ramírez para darle una revolcada a las Américas y hacer de eso una ciudad comercial bueno, prácticamente? ellos ahí tienen su parquecito industrial que son Que tampoco está pegando. 8 cuadras y ahí está. El de Tariparo. Cuando tú pasas sobre la Hacienda Valladolid, ahí lo ves, ahí está a un lado y no tiene nada, tiene 2 o 3 naves y se acabó. También, fíjate, me quiero acordar también en el gobierno de Ausencio, creo que fue el de Ausencio o el de Eliseo Tinoco, cuando Mercedes-Benz quiso venir a poner su fábrica de motores a Marabatío, en el crucero de Marabatío. Crucero, la otra carretera es de para Marabatío, conectar pues Guadalajara y con Ciudad la de México. autopista Es la de Occidente. la que va a México, Guadalajara. Sí, pues ahí estaba Y entonces los alemanes le dijeron, necesitamos esto. Luego el licenciado Torres Manso, digo, el licenciado Ausencio, yo me acuerdo que fue Ausencio. A ver si, puede estar equivocado, ahí sí, no me acuerdo con precisión. ¿Fue Ausencio o Tinoco? Pero me acuerdo que el gobierno del estado, luego puso con la Comisión Federal todas las líneas de energía eléctrica y la chingada, se hizo lo de la autopista, del crucero, y se arreglaron todas las calles, la entrada a Marabatío se amplió y todo un desmadre. Y mis compañeros de ejidatarios dijeron, espérame, nosotros no damos la tierra si no nos dan las plazas de trabajo de la planta de Mercedes-Benz. Y Mercedes-Benz, igualito que pasó ya muchos años atrás en Aquila, les dijo, sí, pero primero hay que poner un tecnológico para que los capacitemos. Nosotros ponemos los maestros y órale, cabrón, para ser especializados en la planta productora de motores. Y no quisieron los ejidatarios porque querían que desde entrada el 50% del personal fuera de ellos. Desde el inicio y entonces dices tú, oye, si no tienen ustedes un personal capacitado, ¿cómo les voy a dar trabajo en ensamblarme motores? No, eso puede ser paulatino. Todo lo que no requiere especialidad, que sean cuestiones logísticas manuales, eso sí los pueden tener ustedes. Pero estábamos hablando entonces, tú recordar que una planta armadora de motores, fabricante de motores, básicamente son plantas que en ese tiempo no estaban tan robotizadas como ahora. Era más manual el trabajo. Era más manual, pero técnico, para poner una computadora, para hacer los maquinados, una bola de cosas que tenía que hacerse, y era gente especializada. Entonces, a ver, empezamos a trabajar y todo lo que es manual de talacha, lo hacen ustedes. Estaban hablando más o menos del 10% del personal. Que son, ¿qué? Los barrenderos, los de límpiale acá, jálale acá, y súbele, empújale, todo eso. Y paulatinamente, conforme vayan dando generaciones del tecnológico, los vamos incorporando. Entonces, si ustedes nos producen 100 técnicos al año, nosotros corremos 100 técnicos y los metemos. Vamos haciendo el recambio gradual. Sí, porque se hablaba de un universo de 3,000 empleos. Mercedes-Benz, se fueron. No hubo tal. ¿Por qué se fue el Salinas con la fábrica de automóviles? Que ya estaba ahí, ya estaba funcionando. Vino Felipe Calderón a inaugurar. Sí, bueno. La primera piedra El primer auto, no lo trajeron, hombre, no lo pusieron ahí en la Plaza Melchor Ocampo frente a Palacio de Gobierno. Me acuerdo que era un azul. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué sabe usted? Porque yo tengo entendido, por la lectura que yo le he dado a ese caso, es que Salinas Pliego a todos les vio la cara. Y era una cuestión... Ahí el asunto fue que los malandrines le cayeron. Y ese cuate no tolera esa cosa. Vámonos, se acabó.
Porque además, bueno, pues, él era el que daba la cara en el gobierno de México, pero quienes eran los reales dueños y demás eran chinos. Era una inversión china. Sí. Sí, Ahora, él sí, nada más iba a venderlas en sus tiendas, si, los nomás te carros. puedes imaginar en este momento cómo se hubiera despegado esa planta, en qué se hubiera convertido esa planta, en lugar de que se fueran los carros chinos a Guanajuato, están ahí en la zona de Silao, a León. Pues es que esa es la historia de Michoacán, maestro, el si hubiera, ¿por qué se fue esta empresa esta francesa que es se me fue el nombre, pero la que se iba a instalar la que tenía las turbinas porque, Era Turalmex. Ahí estaba Turalmex en la entrada de la ciudad industrial. Turalmex produjo turbinas. Aquí se produjeron turbinas. Tenían unas maquinadoras muy buenas. ¿y qué pasó? El sindicato la tronó. O sea, es que además eran turbinas para aviones, señoras y señores, turbinas, no era cualquier turbina, para avión, chingada Y madre. luego todavía cuando Turalmex, que era una empresa holandesa, tronó, ellos le vendieron la empresa a GL. ¿Cómo se llama? General Electric. No es General Electric, es GL. Ah, sí, no, es el LG, ¿no? LG, perdón, LG. Ujú. Y ¿qué fue lo que pasó? No sé, pero se quedaron los de LG y en sociedad con una empresa holandesa o noruega, no recuerdo, y estuvieron unos, ¿qué serían? 2 años. Y ahí lo que pasó fue que los de Turalmex fueron muy, muy, muy gachos porque le entregaron con Toy y la plantilla de trabajadores. Y pues nunca le dijeron a la nueva empresaria la clase de víboras que eran los del sindicato. Puta madre. Oiga, entonces, uno de los cánceres de Michoacán definitivamente son los sindicatos. Bueno, a ver, otra vez, vamos a Lázaro Cárdenas. En 1984 había en desarrollo la segunda etapa de Sicarza, con cerca de 10,000 obreras de la construcción. La planta de Fertimex, que debe haber tenido otros 5,000 trabajadores de la construcción. La planta de NKS, que era maquinados, ajes para turbinas, más o menos con 3,000 trabajadores. Productora mexicana de tubería con otro tanto. La terminal de granos de Conasupo, en aquel tiempo, era el tener una terminal con los elevadores y enfriadores o secadores suficientes, y ahí están las torres todavía, para que llegaran los barcos cargados de granos de entrada y de salida, y ahí se manejaran. Eso ahí está abandonado, tirado también. No sirve para nada. Bueno, el centro de capacitación marítima, ¿tú has sabido que salga un pinche marino de ahí? No. Es más, no sabía ni que existía el No. centro de capacitación marítima. No. Y ahí se le invirtió un dineral espantoso. Bueno, en ese tiempo de auge, una empresa noruega, constructora armadora de barcos, de yates, esos como el Poseidón y esos, Ok. pero modernos, vino a querer establecerse en Lázaro Cárdenas. Inclusive yo recuerdo que el licenciado Jorge Lepengaray, que era el director general de Sidermex, se arregló con la gente del Fondeport, en aquel tiempo era Fondeport, Fondo Nacional de Desarrollo Portuario, para hacerle las dársenas y todo el dragado de los brazos del río en la entrada del mar, Balsas. para que pudieran en la isla del Cayacal. en la isla del Cayacal tener el desarrollo de una armadora de barcos. Lo que hubiera sido una armadora de barcos. Barcos, sí señor. Entonces estábamos hablando que esa armadora se iba a chutar casi el 40% de toda la superficie de la isla del Cayacal. Esa sola armadora. Déjeme adivinar. Los ejidatarios. No. La maña. Fíjate que recuerdo yo que se hizo un contrato colectivo de trabajo con la CTM y ahí estaba. Cuando empezaron a terminar los trabajos del dragado, del río, lo que era el brazo del río, llegaron los mineros
tomaron las instalaciones en demanda, detentando el contrato colectivo. Cuando la empresa dijo, ¿quién? Los mineros, vayan a la chingada. La 271 se estaba manejada en aquel tiempo por pura gente radical del Partido Comunista. Puta. Entonces, pues no, pues, ¿tú crees que una empresa de por allá se va a vender? No, hombre. Pararon las obras y esta gente pensó que la empresa iba a doblar con el tiempo. Entonces, ¿qué hacían los mineros? Tenían las guardias y se iban a trabajar. Entonces decían, a ver, tú trabajas 6 días acá en Sicarza y un día te toca guardia. Órale. Y lo rolaban. ¿Sí? Trabajabas en la noche, en el día vas a hacer guardia. Trabajabas en el día y en la noche ibas a hacer guardia. Entonces esa madre se prolongó porque tuvo mucha capacidad de resistencia al sindicato. Y los noruegos dijeron, señores, ahí la ven. Y dice, bueno, se acabó. Esa es la historia la historia industrial de Michoacán. Es un fraude porque somos muy grillos, muy políticos, muy revolucionarios, muy socialistas, pero muy huevones. Y pendejos, si me lo permite. Bueno, Hay quien dice que aquí se acuñó esa frase de que somos expertos en buscarle problemas a las soluciones. pero te dije, cuando empezamos el programa, te dije, le buscamos chiches a las lombrices, ¿no? Justo. Y ya porque estamos en la recta final y hay muchos temas por ahí que se nos van a quedar en el tintero, pero en mi generación y otras generaciones atrás existía el sueño gringo, el sueño estadounidense, ¿no? Y vámonos a Estados Unidos a ganar dólares. Las nuevas generaciones, pues no quiero decir que sean más huevonas, pero son más pensadas, más no comodinas, pero sí más aprecian más su entorno antes que el dinero, ¿no? Y justo el sueño americano ahorita se transformó en lo que yo llamaría el sueño queretano. Vámonos a Querétaro. Ahí hay trabajo, bien pagado, hay industria, la comedia está de la chingada, pero hay desarrollo. Y es el sueño queretano, ¿no? O el sueño jalisquillo, o el sueño guanajuatense. El chiste es que en Michoacán, un buen talento juvenil, un buen egresado de las universidades, no tiene cabida, no va a tener una oferta laboral. Las pocas grandes empresas que hay aquí, Cinépolis, Los Ramírez, son contadas las plazas y bueno, en fin. Yo le preguntaría, maestro, porque ya hasta donde yo tengo entendido, hace unos 30 años, estamos hablando más o menos finales de los 80s, principios de los 90s, Querétaro, León y Morelia, que son como ciudades primermanas, estaban igual de jodidas. Y en su momento, a alguienes dijeron, es momento de dar el siguiente paso. Y en las 3 ciudades hubo varios tipos de acciones. Aquí en Morelia, yo podría enlistar una de esas, sin ser un conocedor como usted, el rescate del centro histórico, del centro histórico de Morelia. ¿Qué hizo Víctor Tinoco Rubí? ¿No? Había una sensación de, es hora de llevar a estas ciudades, capital León no es, pero bueno, casi como si lo fuera, a llevarlas a otro punto. Y resulta que de las 3, pues ya vemos lo que es Querétaro, vemos lo que es León, lo que han creado esas ciudades, lo que han crecido. Y nosotros, pasó el tiempo y lo único bonito que tenemos es el centro. Y del pinche centro, no hay otra cosa. No, ¿cómo no? Tenemos, ¿cómo se llama? Vías del Pedregal. Sí, eso es para turismo extremo, de aventura, de riesgo. ¿Por qué no hemos podido, maestro? ¿Por qué chingao? Como dice el grupo Los Felinos de Zacapu, miau. Tienen ellos, yo no sabía, ellos son los intérpretes, no son los intérpretes, los creadores de Sacaremos ese güey de la barranca, sacaremos ese güey de la barranca, y de la barranca no hemos sacado a este güey. A ver, fíjate, desde que yo me acuerdo, Cuauhtémoc Cárdenas llega al gobierno y lo primero que hace es les dice a los misionarios del transporte público, se van a chingar a su madre, las concesiones son del gobierno y se las quito. Nos vamos a morir de hambre, estupendo, güey, ponte a trabajar en lo que puedas, pero esto no lo has hecho bien y te los quito. Y creó una empresa que se llamó Transporte Público de Michoacán. Los TPM y esos famosos monstruotes, camionzotes. El último director terminó en la penitenciaria, Paulino Maya Vera y otros tantos que terminaron en la cárcel porque se chingaron la lana de ahí. Transporte Público de Michoacán fracasó por 2 razones. Primero, compraron autobuses que no eran para camiones, que no eran para la ciudad, los barracudas. Pinches camiones, cuando daban vuelta en la calle de Morelia se tenían que subir a la banqueta y bueno, o sea.
Y la otra fue que se robaron el dinero. Qué raro si eso no pasa por acá. Eso, le chingaron. Entonces, de manera que vuelve, termina Cuauhtémoc su gobierno en 86, y entonces se vuelven a dar concesiones de servicio público. Hoy los concesionarios de servicio público son el cáncer del servicio público. Fíjate lo que estoy diciendo. Ujú. Imagínate que viven hasta 4 personas de una sola concesión. El concesionario que no trabaja, Ujú. La renta. renta. El rentista que le mete, no sé, 600, 800 mil pesos en la compra del De la vehículo, Ujú. Del vehículo. ¿verdad? Y tiene dos choferes. Un turno de las 5 En de la la mañana, mañana, noche. 5 y 8, 15 a las 3 y de 3 a 11. Así es. Viven 4 personas. Una combi es difícil que pueda mantener a 4 cabrones. ¿O por qué tiene que mantener 4? Sí, no es un... Tiene que mantener a una a una familia. Hicieron 4 y por eso ahora son los enemigos. Y siempre serán los enemigos. Cada vez que el gobierno intenta, dice, sí, pero queremos que nosotros, en lugar de ser hombre camión, convertirse en empresas que permitan ya quitar el hombre camión, que eso no tiene ningún futuro, como aquí lo hemos visto, y hacer empresas de autotransporte, como estaban antiguamente. Había 2 cooperativas en Morelia, la Morelos y la Valladolid. La Valladolid estaba ahí frente a la Plaza de Toros, y la Morelos estaba frente a la penitenciaría, ahí frente al poblado Coluce. Tenían su edificio, tenían sus talleres, sus camiones ahí los arreglaban, compraban refacciones en mayoreo, etcétera, y funcionaban. Quitaron eso, y hoy, ¿por qué crees que Pasalagua no quiere? ¿Por qué el Narizón no quiere? Y ahí viene el pedo. El proyecto del Metrobús. del Metrobús es un proyecto que va a entrar a funcionar a finales de este año. No hay vuelta de hoja. Alfredo Ramírez de Noya se va a aventar el boleto de meterse en ese pedo. Que fue lo que hizo Samuel García en Monterrey. En Monterrey costaron 10 millones de pesos los autobuses eléctricos. Entonces le dijeron, a ver, cabrones, son 500 transportistas, se me constituyen en una empresa, y órale, güey. Y entonces la empresa tiene acciones, tiene esto, tiene toda una estructura administrativa, y a esta empresa nosotros, el gobierno, le regalamos el 50% del valor del camión, para que lo compren. Y el otro 50%, ustedes lo van a pagar, y lo van a pagar con a largo plazo, con interés bajo, y nosotros somos los avales. ¿Ven? ¿Cuál es el otro asunto? Que se acabó el manejo de dinero en los choferes y en todos los lados. Ya no hay. Todo es digital. Tú como ciudadano vas y compras, aunque diga el güey ese del SASPE que no funcionan las cuestiones digitales, pues sí, ahí sí. Entonces tú compras tu tarjeta y tú la cargas, la recargas, y llegas, y así como te sirve para el camión de aquí, te sirve para el de acá, te sirve para el de arriba, para el de abajo, para el teleférico, para el metro, es el mismo boleto y se acabó. Es como ya funciona en la Ciudad de México. Compras tu tarjeta y ya esa te subes al tren, al metrobús, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy Es lo que quieren, es lo que están haciendo ahorita en Europa, ¿no? Con esta renovación de flota que van a hacer y Pero ahí nomás entraron los Tatalázaro, y hay pedo con los demás grandes, con las demás uniones ahí. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Alfredo va a echar a andar ese proyecto. ¿A quién se va a enfrentar? a Pasalagua y sus muchachos. Corona Salto, y que quién sabe quién, y Miguel quién sabe qué, Y bloqueos y paralización del transporte. Porque Corona Salto, Pasalagua y todos ellos quieren que el gobierno diga, a ver, güey, está bien, échenos la combi, se las cambiamos por un camión eléctrico y nosotros lo pagamos. Y tú sigue con tu negocio. ¿Sí? Sí, no quieren que se les toque No, su quieren modus no. vivendi. Y acá no, conviértete en una empresa en donde eres parte de la empresa como socio, y si quieres ser socio y empleado, que es otra figura, pero como empleado tienes que sujetarte a las normas de la empresa. O te esperas a tu reparto de utilidades al final de año y te dan lo que te corresponda. Y es muy importante porque
la digitalización del transporte evita que los choferes se chinguen la lana. Sí, Que son claro. los que se roban más del 50% de... Pues ya estamos cerrando en los últimos minutos de este capítulo y la verdad es que es luego desolador hablar con usted de estos temas, maestro, pero también es ilustrador porque pues comprendemos por qué estamos así. Todo tiene un origen, todo tiene un porqué y lo lamentable es ver que repetimos ciclos, desconocemos nuestra historia más cercana y otra vez la cabra tira al monte. A ver, fíjate, tú preguntas por qué. Hoy en la mañana llegan dos cabrones, bajan con una pistola al chofer de Juliana Bugarini y le quitan la camioneta y se la llevan. Estos güeyes cuando se fueron, hasta entonces se dieron cuenta que la camioneta era una diputada. Nunca sospecharon que era una... Nada más vieron buena camioneta Y en cuanto agarraron, pasaron allá el Cerezo, y adelantito del Cerezo, ahí la largaron a chingar su madre y se fueron en un camión a parchar. La abandonaron. Pero la gente está emputada, encabronada, porque se movieron todas las policías para buscarle la camioneta a la diputada. Entonces le dicen a la gente, güey, ¿por qué? Cuando a mí me pasa, Tengo que ir a poner la denuncia. Porque además la recuperó la policía municipal, llegaron los ministeriales y le quitaron la camioneta a los policías municipales y fueron a llevársela a su casa a la diputada. O sea, Cinco estrellas. No fue el Ministerio Público, no puso denuncia, no hubo dictamen pericial sobre el vehículo. no se lo llevaron y lo retuvieron. No hubo una grúa que se la llevara. No, güey, ahí no pasó nada. Entonces eso es lo que le encabrona a la gente. Pero también la gente es bien aguachona. Aguanta mucho en Michoacán. Bueno, Será gente muy trabajadora, pero también que aguanta demasiado y no exige cuentas. No entonces exige- hay un problema de nuestra idiosincrasia. ¿Por qué cuando se van a Estados Unidos trabajan como pinches burros? Y yo los quiero ver, se los he dicho, yo he estado mucho tiempo en Estados Unidos y yo les digo a mis compas, les digo, cabrón, si así como trabajas aquí, trabajabas en el barbecho de tu pueblo, serías millonario, cabrón. Porque trabajan como esclavos, cabrón, allá. Viven como puercos, como cerdos. Yo le comparto una reflexión, a ver si usted qué tanto la comparte, qué tanto la siente verdadera. Justo yo pregunto los porqués a gente como usted, experimentada y recorrida ya en este mundo michoacano, porque es que yo a mis 40 y tantos años sigo sin comprender por qué no podemos sacar adelante un estado tan rico pero tan pobre al mismo tiempo. Si tenemos todos los recursos naturales, ¿por qué Michoacán no puede dar ese salto y tener economía más fuerte de la que tiene y aportar más al Producto Interno Bruto del país? Pero bueno, y me decía un amigo, porque mi comparación antes era mucho con Querétaro. ¿Y por qué Querétaro sí, nosotros no? Y me dice, fácil, Eli, no te quiebres la cabeza. En Querétaro la gente se muere de hambre. En Querétaro todo está árido. Ahí o trabajas o le chingas o te chingas. Y acá no. Acá extiendes una mano y te cae un aguacate, un mango, te metes a una huerta y va a haber limones. O sea, nuestra Y propia... si no, beca del bienestar, güey, o pensión del dedo. Eso me lo dijo antes de que hubiera estas becas, pero justo es paradójico que nuestra riqueza es lo que hace nuestra pobreza, ¿no? Y ahí está el aguacate como mejor ejemplo de que nos estamos chingando nuestros recursos naturales, unos cuantos están ganando nada más, en detrimento de Y todo. la lana ni siquiera se la trae. No, ni siquiera, todavía dijeron, no. Se ve Tacámbaro, se ve Uruapan, se ve Peribán, todo esto, ¿no? Fui a jugar yo un torneo ahí en la zona de Torres Pine, Los Ángeles. Torneo de golf. Sí, y había un torneo profesionales que voy a verlo. Y vi una casa muy bonita que me llamó la atención por la construcción muy similar a la nuestra. Y ya le pregunté ahí a uno de los chimpocludos, le dije, oye, esta casa la copiaron de Michoacán. ¿De qué artista? Yo supuse que algún millonario gringo era. Digo, no, es un cabrón de ustedes que aquí viven. Hizo su casa estilo Michoacán. Hizo su casa estilo Michoacán en uno de los más exclusivos campos de golf que hay en Estados Unidos. Maestro, pues ya nos retiramos, pero antes tenemos una sección que se llama Las Preguntas del Mandado, que son preguntas que hace la producción, que yo no sé de qué se tratan, pero que son inquietudes muy particulares para que usted, pásale, Ron.
aquí mismo son algunas preguntas en papelito. Usted saque el papelito y me lo pasa para que se la lea y nos conteste lo primero que se le venga a la mente. Las preguntas de mandado. ¿Lo han amenazado o extorsionado como periodista? ¿Lo han amenazado? ¿Amenazado? Sí. Me han demandado 16 veces. Ahí, por ahí nos vamos. Por la vía penal me han demandado 14 veces, por la vía electoral una vez y por la vía civil una vez. Que a final de cuentas ya las demandas son como para marcar, ¿no? Es como diplomas que reciben. No, pero Yo sé que desgastan, pero Eli, justo... pues qué poca madre, ¿no? Los que nos demandan son cabrones que disponen de recursos públicos, de abogados y todo, y nosotros hay que sacarle de la de boca. nosotros. Y Sí. no hay una organización gremial que diga, tenemos aquí Yo está te nuestro apoyo. bufete de abogados, güey, al servicio de ustedes. No, estamos bien desunidos, pero bueno. Pero yo me lo refería en el sentido de, pues hay un principio periodístico de que si no incomodas a nadie, no estás haciendo periodismo, No, pues claro. ¿no? Y hay gente colegas que nunca han tenido que pagarse en una diligencia No, bueno, judicial. yo les dije, quieren que haga yo periodismo de aplausos, vayan a Latina. ¿Qué opina de la prensa actual michoacana y estos señalamientos de El Chayote, que parece que todos ahorita somos víctimas, objeto de o eres chayotero, o estás vendido, o estás comprado? Eres neoliberal. Fíjate que el tipo de periodismo que yo hago es un periodismo disruptivo, es un muy estridente, Incisivo, si me lo permite. incisivo también, y te la voy a contestar porque hace algunos años, estando ahí en un portal con varios periodistas, uno de ellos, muy famoso, se estaba quejando que no me le habían llegado 20 canastas de fin de año, de esas canastas que regalaban. Los halcones. Arcones, y le pregunta a otro compañero, compadre, ¿a ti cuántos te han llegado? Dice, no, pues a ti te ha ido bien porque yo nomás he recibido 14. Y le preguntan en paz descanse a don Miguel, a Miguel Durán, Ah, don M, ¿y tú, flaco? Dice, no, güey, a mí me han dado una botella de mezcal que me mandaron, es todo lo que me han mandado. Y voltea el tipo y me dice, ¿y usted, pinche licenciado, cuántos le han mandado? Le dije, ¿tú crees que una persona como yo, que se la pasa pisándoles los callos todo el año y picándoles las nalgas a los políticos, van a tener ganas o voluntad de regalarme algo? A mí no me regalan nunca nada. Entonces, yo nunca pido dinero ni nada. Eso nos mantiene al margen de esas cosas, porque ya hay hasta políticos que saben, no, con ese güey no es de dinero. Como Raúl Morón. Raúl Morón piensa que los periodistas somos como las gallinas, que aunque las desplume, a la hora que salga con un puño de maíz caemos todos. Dice Raúl Morón que los periodistas somos una especie en donde cuando los ocupa, pues nomás con dinero y todo el mundo baile. la famosa maiceada. Ahí los maiceo. Entonces, así piensan de nosotros. Yo te digo, sí hay compañeritos muy jodidos que se ven en la necesidad de andar taloneando y piden una feriecilla. Sí. Hay otros muy mercenarios que se la pasan madreando un político todos los días, lo putean en las redes sociales y les dan dinero y al siguiente día ya son chingones. Y tú los ves, ahí están muy detectables quiénes son, ¿no? Y están otros que se vuelven voceros de una corriente política. Digo, hay quienes defienden a la 4T y hay quienes están en contra de la 4T. No tienen una cuestión intermedia, independencia, ¿no? No la hay. Y a mí me da pena ver a periodistas, que yo considero periodistas, que los veo en sus redes defendiendo a la 4T, pero como militantes. Dejan el periodismo por un lado y se convierten en militantes, ¿no? Y ese periodismo militante, como Astillero, como el señor de las cámaras que hace novelas, Pigmenio. Pigmenio, ellos hacen periodismo militante. Yo ni siquiera llamaría periodismo, creo que es un insulto, son propaganderos. Entonces, eso no es lo mismo. Ahora, a la gente se le olvida que los medios de comunicación, Eli, antes de cualquier función, son un negocio. Nadie pone un pinche periódico, una revista, Sí. una página por amor a es una profesión.
Si yo me dedico, oye, si el cura que se la pasa alabando a Dios y a Jesucristo vive de la iglesia, ¿por qué el periodista no puede vivir? Que me digan que venda publicidad. Ya la publicidad no existe. La publicidad se la comieron otros medios de comunicación, como las redes sociales. Ya en los medios de comunicación ya no me compran publicidad para el portal de conlupa.com. No me lo compran. Tengo por ahí un anuncio, porque es un amigo mío que me dice, yo quiero ayudarte para sostener el LD, y entonces le pongo ahí su pinche banner. Pero no nos compran publicidad. Entonces tenemos que venderle el espacio al gobierno el gobierno por ley, por constitución, tiene la obligación de hacer públicas sus actividades. Y para eso tiene una lana que le autorizan los congresos. Y entonces los medios de comunicación le vendemos el tiempo, el espacio o lo que quieras al gobierno para publicitar sus actividades. Pero lo que pasa es que decía López Portillo, alguna vez dijo, no le voy a dar dinero para que me peguen, cabrones. No voy a dar dinero y para entonces está ya la cosa de que si te van a dar un convenio es porque vas a tener que hablar bien de ellos. Si no hablas mal de ellos, te quitan el convenio. Y en la actualidad tú sabes que en comunicación social del gobierno así es. Si ya te saltas la tranca, luego te hablan, ¡baja la nota! Y también en honor a la verdad, no solo pasa en este gobierno, ha pasado, ha pasado en todos. En todos. Los últimos. Y entonces el periodista se ve sujeto. Yo te puedo decir así, yo tengo un convenio de publicidad con lupa.com.mx con el Congreso. Nunca me ha hablado un diputado, ni nadie, para censurarme o para decir que baje una nota o algo. Y estoy agradecido con eso, de que han aguantado y vaya que porque luego los agarra de clientes. No. Pero porque también hacen cada... Son mis clientes porque son, con todo respeto, mis amigos, que cada quien agarre su pedo, son muy pendejos. ¿Ya? Pero luego son otro tipo de adjetivos que, bueno. Última pregunta de las del mandado, dale. Maestro. ¿Cómo acercar a la chaviza a la política? Con estas nuevas generaciones tan indolentes, tan valemadristas, que son justo los que permiten que haya tanto político corrupto, que hay otras formas de hacer política más fea, más bestial, más sin principios. Fíjate que debo recordarte cómo ingresé yo a la grilla partidaria en un concurso de oratoria. Y en aquella época, te estoy hablando de los años 70 más o menos, 70, 71, 72, se hacían concursos de oratoria, se hacían una serie de concursos culturales, hacíamos concursos de belly para revivir, hacíamos de valero, de trompo, de yoyo, de chingadera y media, y eso permitía que los jóvenes, y eran unos regalos muy simples lo que daban de premio. Pero era el ánimo de competir. Y había, entonces generabas entre las escuelas y había campeonatos de zonas escolares y todo. Y eso permitía que era al revés, fíjate, los muchachos éramos como las visorías. Las fuerzas básicas. Sí. Entonces, en todos ese tipo de eventos salíamos a la palestra, los muchachitos, y los partidos decían, te invitamos y te mandamos a la escuela de capacitación. Le dan un buen cuadro y puede llegar a regidor, diputado. Y entonces, por ejemplo, en aquella época, tanto el PAN como el PRI, que eran los partidos fuertes, el PRI tenía en el Estado el Centro de Capacitación Política, y a nivel nacional tenía el Instituto de Capacitación Política, y el PAN también tenía lo suyo. Entonces, es responsabilidad de los partidos políticos el buscar la manera de incorporar a los jóvenes. No, ahorita a los jóvenes que están incorporando son los de su familia para quedarse con el negocio, porque los partidos se reducieron a un simple negocio y en los estados son como gerencias. Pero bueno, tantos temas que hay por hablar con el maestro, se nos quedan otros tantos en el palestra para una siguiente eventual invitación, maestro, pero no quiero dejarlo ir sin que nos brinde dos perspectivas ustedes de su trinchera y desde sus conocimientos y por todo lo que ha vivido. Uno, ¿en qué va a acabar la novela de Silvano Aureoles? Y dos, ¿cómo ve el 2027?
A ver, lo de Silvano Aureoles, yo creo que a Silvano no le van a hacer nada. Silvano es un tipo inteligente, audaz hasta donde no tienes idea. Y yo te aseguro que hace días, ayer o antier, salió un post de un tal Levi, No lo vi. Santiago Levi, no me acuerdo. Es un cuate que le dice, Silvano, entrégate en Estados Unidos y entrégales todas las pruebas que tienes contra estos pinches bandidos. Y los gringos te van a Y dar... yo creo que eso ya lo hizo Silvano. En su momento presumió viajes a Estados Unidos cuando andaba con su gira de denuncias. Yo creo que la información que tiene Silvano, yo creo que ya la entregó. Pues no sé, pero es muy raro que dicen que no te encuentran. Digo, no, pero que con lo que existe hoy de tecnología, tarde o temprano apareces, ¿no? Pues no, yo creo que a Silvano no le van a hacer nada. Para el 27 va a depender de una decisión presidencial en Michoacán. Si la presidenta de la República insiste en mandar al carajo a López Obrador en cuanto a establecer la alternancia de género, entonces el grupo de Alfredo Ramírez se va a fortalecer porque va a ser mujer la candidata. El asunto es de que Fabiola Lení siente que ella es y ve cómo anda llena de harta publicidad. No va a ser Fabiola Lení. Ahí está muy claro el mensaje que puede ser la de educación, ¿cómo se llama? Gabriela Molina. Gabriela Molina, porque además ella trae todo el respaldo de los Cárdenas y La familia. Don Corleone. Y y yo veo en la otra pues, está Gladys. La candidata que vendría a ser la del gobernador, o como nos la ha querido vender. Y en tercer lugar entraría Fabiola. Como tercera en discordia. Pues sí, porque ahí les puede brincar hasta la que le robaron la camioneta hoy. Juliana. O la que despachan la rectoría. O también la senadora de la comunidad LGBT. Esa es la que nadie le quiere hacer caso. Pero tiene sus cartas. La senadora es ahijada de bautismo de la presidenta de la República. ¿Ah, sí? Ah, claro. No me la sabía, fíjese. Sabía que era prima de Citlali Hernández. No. Es de la cofradía de las... Su ahijada. Ahí déjele. No queremos que... No. Ella es ahijada de la presidenta de la República. Cuando esa niña estaba chiquilla, la China Sheinbaum andaba haciendo sus servicios, ya no sé qué pendejadas. Fue cuando las estufas de leña, que fue un fracaso, otro fracaso que presidencial con las estufas, ¿no están? Que fue parte de su tesis, por cierto. Bueno, en Cherenástico, Sheinbaum. Esa puede ser la chistera, ¿eh? En fin, pues se nos quedan en el tintero temas como Felipe Calderón, la dinastía Cárdenas, los cacicazgos políticos. Otro día pero otro día, porque ya vieron de Michoacán y sus problemas y sus conflictos, nunca se acaba de reflexionar, de hablar, de analizarlos. Y además es que muchos son ancestrales. Si uno lee los periódicos de la época de la Revolución hace 100 años, Michoacán ya tenía pedos graves y serios de bandas de bandoleros y en fin. Pero bueno, maestro, ¿dónde lo pueden sintonizar? ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden estar atentos de sus pueden encontrarme análisis? En mis redes sociales son en mi página, que es www.conlupa.com.mx. Esa es mi página. Me pueden encontrar en La Pedrada, en Facebook, con Lupa en Facebook, o Armando Saavedra, y me encuentro en Facebook. Fundamentalmente es la red que yo más uso, la de Facebook. La de Facebook. Las otras, aunque sí estoy por ahí, pero... ¿Su columna es un día sí, un día no, no? Un día sí, un día no. Lunes, miércoles y viernes, la columna Bajo la Lupa, ustedes la encuentran en algunos medios, en changunga.com, ustedes la encuentran, si la quieren leer. Y ahí, ¿quiere estar bien informado y con información veraz y oportuna? Órale. De hecho, no es por echarle flores, y pues por eso yo me honro de llamarlo maestro, porque me ha enseñado mucho y es una de las pocas buenas columnas que quedan,
los columnistas, lamentablemente los buenos columnistas, aquellos que hacen la tarea como usted de verificar, de checar datos, de contrastar y no de irse con lo primero que les dice, pues ya cada vez quedan menos, ¿no? Y el maestro Saavedra es uno de los columnistas, de los mejores columnistas para estar enterados un día antes de lo que va a pasar al siguiente día, o hasta un mes, o hasta un año, porque pues tiene sus buenas fuentes, como buen periodista tiene sus buenos contactos y buenos amigos por ahí que luego le pasan información, y bueno, así es que ahí para si quieren seguir el rastro y adelantarse a lo que va a pasar en la política y en la grilla michoacana, pues don Armando Saavedra es un buen referente, un buen árbol al cual buscarle sombra. Maestro, muchísimas gracias por changonguear con nosotros y bueno, esperamos tenerlo aquí pronto de regreso. En los controles, agradeciéndole a Alberto Infante, a El Ro en asistencia. Mi nombre es Eli Castillo. Hagan paro, suscríbanse al canal de Changunga, compartan, critiquen, miéntenosla, no hay bronca, sugieran a quién quieren que invitemos o qué temas quieren que abordemos. De esto se trata este podcast que nadie pidió, pero bueno, ya aquí está. Chido la banda, bye bye. ¡Auch! Arre con la que va. Al mero chilazo. Ay, papaya de Celaya. Ya se acabó el michoacanazo. El michoacanazo. Te esperamos la próxima semana. Haz paro, comparte y suscríbete. Suscríbete a la de ya. Ramírez, ¿ya te suscribiste? El michoacanazo. Hasta la próxima. Esta es una producción de changonga.com. Y no seas culé. Comparte y suscríbete.